Entonces Él es fiel. Por eso una de las virtudes de Dios es que Él es fiel. Y cuando decimos que Él es fiel es porque Él cumple. Él cumple, y así como Él cumple, también, hermanos, su Espíritu Santo nos va guiando y nos va ayudando para que sigamos cumpliendo. Entonces debemos de saber que la palabra del Señor nos habla en todo momento. Hermano, nos habla cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando estamos con gozo. Pero también nos habla cuando hay enfermedades. Nos habla, hermano, cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco. Eso quiere decir en la riqueza y en la pobreza. En todo momento nos habla. Es más, hermano, aún en la comodidad nos habla. Hermano, porque considero que el Señor nos da oportunidad de pasar en diferentes tiempos y que cada tiempo de ellos vayamos aprendiendo lo que tiene para nosotros. Por ejemplo, hay momentos en que usted va a poner su oído, hermano, más sensible, más atención cuando hay pobreza. Pero no tenemos que esperar, hermano, a llegar a ser pobres para poder escuchar la palabra de Dios. Lo podemos, hermano, poner atención cuando estamos bien económicamente, hermano. Tenemos 3 trabajos, hermano, casi 3 part-times y ya casi no podemos ni dormir, pero tenemos. Y en ese momento también nos habla. Porque usted debe de saber que el Señor nos va a enseñar y nos va, hermano, a catapultar en reconocer cuando tengamos y cuando no tengamos. Por eso en cada tiempo que nosotros vayamos experimentando, debe de saber que el Señor lo hace con un propósito. El propósito que usted entienda. Y al entender, porque hermano, solo conocer no va a funcionar. Tiene que conocer y entender para que entonces se pueda obrar. Que solo conocer. Porque usted puede, mire hermano, ¿se recuerda cuando le llevaban aquellas fotos? Por ejemplo, cuando era niño, hermano, yo iba a la casa de una persona y miraba, hermano, un cuadro de la Estatua de la Libertad, siendo yo niño. Y yo viendo, hermano, el cuadro de la Estatua de la Libertad, pensé en mi corazón, ¿será que algún día iba a conocer la Estatua de la Libertad? Entonces, pero la conocía por foto. Pero nunca, hermano, había entendido realmente cómo es que está la Estatua de la Libertad hasta que llegué al lugar y me di cuenta que estaba en una isla. Por eso se miraba el lago alrededor, hermano. De un lado se mira Nueva York, del otro lado se mira Nueva Jersey. Y fue un entendimiento diferente. Entonces hay cosas que ya conocemos. Tenemos, hermano, tal vez una figura muy generalizada, pero el Señor lo que quiere es que lo entendamos y para eso nos acerca a las situaciones. Entonces déjeme hablar un poquito, hermanos, sobre las advertencias, porque las advertencias es como una señal de cuidado. Fíjese pues, y las señales de cuidado nos van a ir ayudando para que nosotros no tropecemos. Para que nosotros no tengamos situaciones difíciles. Porque mire, la prueba de por sí es difícil. Pero si llegamos, hermano, a desordenarnos en medio de la prueba, entonces vienen las consecuencias de la prueba, que todavía son otros 20 pesos. Entonces mejor que en medio de la prueba nosotros podamos solventar para que después no tengamos consecuencias estando en la prueba y pasando la prueba. Ahora tenemos que solventar las situaciones que no pudimos llegar a hacer. Por eso es muy importante. Y la palabra del Señor nos da esos anuncios, nos da esas advertencias. Entonces, déjame entrar y voy a estar hablando de la etimología, hermano, de la palabra advertencia, para que vayamos conociendo un poquito más a fondo. Y luego le voy a hablar de las clases de advertencia. Porque las clases de advertencia, hermano, son como los semáforos. Mire, hay unas advertencias que son de un color pero bien crítico. A esas advertencias, porque hay algunas advertencias que llegan por el oído, otro por los ojos. Ya voy a hablar de eso. No me quiero adelantar porque si no, entonces y ya le doy todo el pastel.
Pero hay diferentes formas de enseñar la advertencia. Y en eso debemos de tener cuidado. Entonces, hablemos un poquito sobre lo que es la advertencia y vayamos desglosando para que vayamos entendiendo. Fíjense, pues, pongámosle un poquito la lupa. Según el diccionario, esa palabra advertencia es fijar en algo la atención. Ok. Eso quiere decir que hay un punto por el cual nosotros debemos ver, debemos de enfocar. Aquí dice que debemos de observar. Por eso, hermano, los puntos que el Señor nos da para que observemos en la palabra del Señor son muy importantes. Ahora, le voy a decir por qué. Porque el Señor ya sabe que ahí caen muchos. ¿Me estoy explicando? Por eso las advertencias, hermano, es como una doble señal. Es decir, red flag, bandera roja. Aquí han caído muchos. Entonces necesitamos tomar cuidado. Necesitamos observar. Necesitamos ser vigilantes. Por eso es que la palabra del Señor, hermano, en la palabra del Señor se habla de todos los temas. Absolutamente de todos. Porque el Señor sabe todas las cosas. Es más, usted sabe muy bien que hemos estado hablando de eso, que el hombre espiritual, hermano, conoce todas las cosas. Entonces hay varias cosas que necesitamos ir entendiendo. La otra entrada del diccionario dice llamar la atención de alguien sobre algo. El Señor nos llama la atención, pero esta llamada de atención no es de corrección, sino que esta llamada de atención es para que nosotros pongamos atención. Por eso, hermano, mire, cada vez que nosotros vayamos a desarrollarnos, o que tomemos, o queramos tomar una decisión, debemos de venir a la palabra y ver si el Señor de alguna manera ya nos ha dado alguna señal. Por ejemplo, yo conocí a un hombre, y hermano, él tenía su tienda. Y en la tienda, él vendía. Pero resulta que llegó otro hombre a darle, según él, le fue a dar, hermano, un consejo. El consejo era que vendiera alcohol. Fíjese pues, él no vendía alcohol, sino que le llegaron a decir que el alcohol deja más divisas. Eso es cierto. Es más, en un restaurante, yo he trabajado por restaurantes, tuve uno hace algún tiempo. Las mejores divisas en un restaurante es del alcohol. Es más, los restaurantes, de la forma que ellos pueden, hermano, dobletear y a veces hasta triplificar, es por medio de las divisas del alcohol. Porque el alcohol es caro. Bueno, lo venden caro. Ellos pueden regalar la comida. El problema no es regalarle la comida. El problema es que usted no consuma alcohol. Por ejemplo, no sé, hermano, yo ya tengo tiempo de no frecuentar esos lugares, pero en aquel entonces, le estoy hablando de hace unos 15, 18 años, no lo sé, hermano, una bebida le costaba entre 7 y 8 dólares. Una. ¿Y qué era lo que le daban? Una onza. Por ley es una onza. Ahora, claro, usted puede dar una onza y media o puede dar doble shot. Según, hermano, porque usted sabe que para ser bartender usted tiene que sacar un certificado, no es que solo me meto detrás y empiezo a regalar tragos. No, hermano, usted tiene que tomar un curso y le tienen que dar una licencia. Entonces, por cada trago, usted tiene que dar un vaso de agua. Y juntamente con ese vaso de agua tiene que comer. Y puede, hermano, más o menos, es entre un trago o 1,5, o bueno, serían 2 onzas más o menos a la hora. Con agua y con comida. Si solamente está tomando, entonces solamente tiene derecho, hermano, a ciertas onzas. Por ejemplo, si yo pido un shot doble,
son 2 onzas, supuestamente. Hay shots dobles que son de 1,5 onzas. No sé por qué le llaman doble, porque no es doble, es 1,5. Juntamente con ese trago le tienen que dar un vaso de agua, porque el agua ayuda a diluir el alcohol. Entonces, hay leyes, hermano, que regulan lo que es el alcohol. Pero el restaurante y las barras, como le llaman, o los bares, hacen dinero del alcohol. Y esa es la forma en que ellos multiplican. Entonces, el Señor nos llama la atención de alguna manera para que las situaciones que se están dando o que muchos han tropezado, nosotros las tengamos por en cuenta. Otra de ellas es aconsejar, amonestar al hermano, enseñar. Mire, las advertencias nos ayudan a la enseñanza. Porque las advertencias lo que hacen es, cuidado, no por ese camino. Hello, no por ese camino. Tiene que irse por este otro camino. Entonces, las advertencias nos ayudan a que tengamos, hermanos, la atención puesta en las cosas que el Señor nos quiere dar. Mire lo que dice en esta. Avisar con amenazas. A la hermana, eso sí que de una vez, hombre. O sea que la advertencia también puede venir por medio de amenazas. Y ahí pudiéramos, hermano, extendernos. Pero no es esa realmente la línea que yo quiero tomar. Sin embargo, usted debe de saber que algunas advertencias el Señor las tiene que hacer en forma de amenaza. Ahora, ¿por qué? A causa de la rebeldía. Porque, hermano, para la rebeldía tiene que venir la amenaza. De lo contrario va a venir el azote. Usted sabe muy bien que está la vara y está el azote. Pero el azote, hermano, es una situación bastante difícil. Entonces la advertencia nos va a ayudar a que nosotros nos vayamos enfocando. Ahora, yo quiero, aquí está la palabra shamar y ahí está el numeral. Esa es una palabra hebrea. La palabra advertencia se dice de diferentes formas en el hebreo. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, en el arameo hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, esa palabra en el Antiguo Testamento o en la palabra hebrea es la palabra shamar. Fíjese pues, le estamos poniendo el ojo. Como estamos poniendo el ojo, hermano, necesitamos ir entendiendo lo que es advertencia. Ahora mire lo que dice esa palabra. Esa palabra dice que shamar es propiamente cercar alrededor. Oiga eso pues, hermano. Ahorita como que lo generalizado se empieza a ser personalizado. Estoy hablando de la palabra advertencia. Quiere decir cercar alrededor. Guardar, oiga lo que dice. Generalmente proteger y cuidar. Oiga, hermano, por eso es muy importante cuando vienen las advertencias. Porque las advertencias lo que hacen es rodear. Aunque no se tome de esa manera cuando nosotros traemos una advertencia. Por ejemplo, mire, eso de proteger y cuidar, le podemos hablar a nuestros bebitos, hermanos, cuando están queriendo meter el dedo en la luz, en la espiga. La advertencia es, vas a meter ahí los dedos, te va a electrocutar. Entonces, a esta advertencia se hace en forma de cuidado, en forma de protección. Pero mire pues, mire qué más lo que dice. Entonces, esta palabra quiere decir advertir, pero también quiere decir centinela, custodiar, guardador, guardia. Pero mire también qué quiere decir pastor. Entonces ahí, hermano, completamente se cambia el asunto. Por eso, hermano, mire, hay varias cosas que nosotros como pastores necesitamos fluir. Y una de ellas es advertir. Hermano, uno de nuestros privilegios es advertir. Porque si advertimos, estamos cuidando, estamos protegiendo. Ahora, dependiendo, voy a volver otra vez al ataque con la medida de fe. Dependiendo la medida de fe, usted va a creer el cuidado, la protección
o simplemente no. Eso es dependiendo. Por ejemplo, aquellos hermanos que tienen una medida bastante, de alguna manera desarrollada, en el primer momento que oigan unas advertencias, ¡pum!, están en alerta. Pero los que no tienen mucho esa medida espiritual, el momento que se da la alerta, ellos lo toman como amenazas, como trayendo, hermano, la mala palabra, como que fuéramos pájaros de mal agüero. Ya me va a hablar usted, mire, pues, de maldición. Si yo, mire, yo lo que vine es a oír de bendición. Sí, también lo vamos a bendecir. Pero hay algunas otras cosas que le tengo que advertir. Por ejemplo, ¿cuántos quieren pecar? Ninguno. Entonces, ¿por qué peca? Entonces, yo le tengo que advertir que si usted peca, hay consecuencias. Pero no le gusta cuando nosotros, hermanos, empezamos a meterle el dedo al pecado. Pero esa palabra pastor quiere decir advertencia. Entonces hay algunas cosas que nosotros, hermanos, debemos de trabajar. Ahora, viendo esa palabra, me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Me di cuenta que Adán fue en el Edén un pastor. ¿Y sabe qué? No solamente fue un pastor, sino que también tenían culto dentro del Edén. No me había percatado de eso. Por eso, hermano, una de las cosas que nosotros como pastores debemos de tener es que debemos de alguna manera, dentro de lo que es la palabra advertencia, servir a Dios y ser como vigilante. Ahora, esa palabra shamar la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Por eso le estoy hablando de Adán. Entonces veamos un poquito, hermano, el privilegio de Adán. Oiga pues, Génesis capítulo 2, versículo 15, porque a él, oiga muy bien, Adán le dieron la advertencia dentro del Edén. Fíjese pues, tomó pues Jehová, Génesis 2, 15, versión Reina Valera del 60, revisada 60. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto de Edén? Para dos cosas, pastor. ¿Cuáles eran? Uno, para que lo labrara, y el otro para que lo guardara. Lo labrara y lo guardara. Lo labrara y lo guardara. Ahora, esa palabra, guardarse, es la palabra shamar. Eso quiere decir que cuando el Señor lo puso en el Edén, lo puso a pastorear. Porque esa palabra shamar quiere decir también pastor. Obviamente quiere decir muchas cosas, vigilante. Entonces lo puso a cargo. Por eso, hermano, mire, uno de los privilegios que tiene el pastor es ser vigilante. Por eso, hermano, constantemente nosotros debemos de saber cómo es la cara de nuestras ovejas. Por eso dice que el buen pastor sabe el estado de sus ovejas. El buen pastor, no el pastor. El buen pastor sabe cuál es el estado de sus ovejas. Entonces viene el Señor y le da a Adán para que guardase el Edén. Por eso, hermano, mire, el Señor cada vez que levanta a alguien para la gloria de su nombre, debe de saber que juntamente con esa persona va a dar estatutos, va a dar mandamientos, pero también va a dar advertencia. Ahora, hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, esa palabra labrara, mire pues, le voy a explicar. La palabra shamar dijimos que es guardar. Es la palabra advertir. Y es la palabra pastor. Y la palabra labrar es la palabra abad. Esa palabra abad quiere decir, mire, adorar quiere decir culto. Por eso cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, vamos al culto, eso viene de la palabra de cultivar. El verbo en este caso sería cultivar. A ver,
¿Qué quiere decir cultivar? ¿Qué quiere decir cultivar? No puede ser sembrar, ¿verdad? Porque sembrar es ¿qué? Tirar la semilla. ¿Pero qué quiere decir cultivar? Va, entre una limpiar, pero ¿qué más? Mire, cultivar es hacer todos los haceres para que crezca el fruto, para que se dé el fruto. Eso es cultivar. Por eso cuando vamos al culto, ¿qué venimos a hacer? Asegurarnos que demos fruto. Eso sería, hermano, una de las explicaciones cuando decimos culto. Al menos eso es la palabra labrar. Por eso a Adán se le dio a que labrara, a que realizara un culto. Y él como pastor, mire hermano, qué tremendo, traer advertencia. Ahora le digo algo. Eso se lo dio el Señor antes de que tuviera Eva. Si usted lee los versículos consiguientes del capítulo 2, ahí le estamos hablando del versículo ¿qué? Versículo 15 o versículo 16. Pero si usted se va más adelante, entonces se empieza a hablar sobre la ayuda idónea, que era ¿quién? Eva. Por eso al hombre, hermano, se le dio ese tremendo privilegio. Por eso mira ahí dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, le hago una pregunta. ¿En dónde está la advertencia aquí de Dios? Porque le digo algo. Le dio advertencia a Adán. Nuevamente le digo, en ese momento todavía no había sido Eva hecha. Se la dio al hombre. Por eso, hermano, mire, para que puedan haber advertencias, primero tiene que haber mandamientos. Si no hay mandamiento, no puede haber advertencia. Porque la advertencia es el ejercer de alguna manera, hermano, el apuntamiento del mandamiento de la ley. Por eso, si usted se da cuenta ahí, primero le dio el mandamiento. Esa palabra que dice y mandó, esa palabra quiere decir mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Que no fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el mandamiento. Pero la advertencia fue que si llegara a comer, moriría. Y comió y murió. Entonces, hermano, de alguna manera, el Señor siempre anda bien. ¿Cómo nos advierte? Entonces, las advertencias son buenas. Porque necesitamos de alguna manera, hermano, tener cuidado en el camino. Ahora, esa palabra advertencia en el griego se dice prosego. Se dice de diferentes formas, pero estoy tomando esta. Esta es una palabra griega. Fíjese pues, solamente me estoy introduciendo, ya voy a empezar el tema. Ya mire, en media hora nos vamos. Ya se me pasó media hora. Esta palabra prosego quiere decir sujetar la mente. Oiga, mire, como implicación hacia, prestar atención, tener cautela. Por eso, hermano, mire, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, lo primero que debemos de hacer es prestar atención. Si usted presta atención a la palabra, quiere decir que tiene temor de Dios, tiene temor de Jehová. Porque el temor lo va a hacer a que usted permanezca, hermano, y que toda palabra que viene de parte de Dios va a entrar y se tiene que atesorar. Si usted la olvida, hermano, no la va a poder obrar, no va a poder ejercer. Por eso, hermano, hay cristianos tóxicos que van a una iglesia, luego se van a otra iglesia, luego se van a otra iglesia, luego se van a otra iglesia y están escuchando constantemente variedad de doctrina. Entonces no pueden crecer. Para poder crecer se necesita, hermano, tener una casa y tener un alimento. Tener padres espirituales que son los que van a traer la comida. Entonces, dentro de esto, mire, hermano, quiere decir sujetar la mente. Ahora, ¿por qué sujetar la mente? Porque usted debe de saber que la mente
es parte de ¿qué? Del alma. A ver, ¿de qué está compuesta el alma? Mente, voluntad y emociones. Y de la mente vienen los pensamientos. Entonces, hermano, para proceder es sujetar los pensamientos, no dejar que los pensamientos, hermano, que podamos tener de otros consejos que no sea de la palabra, nos saquen del camino. Porque a veces los pensamientos, hermano, que vienen de parte de otros, o que vinieran de corrientes nocivas o del mundo, nos sacan, hermano. Mire, a veces predicamos tanto y estamos repitiendo tanto las cosas, y que algún argumento de alguien una vez lo oye y hermano empieza a ir tras ese argumento. Entonces debemos de tener bien claro en nuestra mente que estamos recibiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que hacer rema en nuestra vida. Entonces, ahí están los dos. Entonces, hay algunas clases de advertencia. Déjeme entrar acá porque eso lo tengo de este lado. Hay dos formas de enviar las advertencias. Fíjese pues, ya voy empezando el tema. Ya le hablé por lo menos cuál es la definición de lo que es advertencia o advertir, y le hablé las dos formas que se habla, una en hebreo y la otra en griego. Fíjese pues, va. Entonces, conforme a eso, debemos de saber que hay dos formas de enviar la advertencia. Una, por medio del ojo. Perdón, hermano, que cuando me tomaron esa foto estaba un poquito desalineado, pero se me miran bien. Número 1, por el ojo. Y número 2, por el oído. Estas son las dos formas, hermano, que entra la forma de enviar la advertencia. Y estas son las dos formas, hermano, que también se utiliza para la enseñanza. Hay una enseñanza que es por vista y hay una enseñanza que es por el oído. Mire qué interesante. Mire lo que dice la palabra, mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 2. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Claro, ahí se está enfatizando en los ojos y en los oídos, pero en la realidad las dos tienen el valor para poder captar. Por eso, hermano, hay cosas que usted solamente ve y aprende sin haber oído. Hay otras que tiene que venir a oír para aprender. Por ejemplo, la fe no puede venir por ver, aunque pudieran verse, hermano, muchas cosas como milagros. Pero en la realidad la forma que va a evolucionar la fe es por el oír. A ver, ¿cómo viene la fe? ¿El oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no podemos decir que tenemos fe si no oímos la palabra de Dios. Tal vez habrán algunas cosas que nosotros creemos, pero no realmente tenemos una fe que está edificada, que está afirmada. Entonces viene el Señor y empieza a hablar sobre el ver y el oír. Por ejemplo, miren lo que dice el ver. El hombre prudente ve el mal. Oiga lo que dice, hermano. Y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Por eso, hermano, mire, Dios mío, cuando nosotros, si nosotros no logramos ver y proseguimos, vamos a tener consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a tener que pagar. Entonces, eso era lo que estaba diciéndole al principio. Es importante que nosotros, hermano, paremos y veamos. Hay algunas cosas que tenemos que ver en la advertencia. Veamos las advertencias de Dios. Mire, no solamente oigamos, bueno, ya fui al culto y ya oí. Me gustó esto, no me gustó esto, me gustó esto, esto menos, no. Todo lo que sea negativo no lo recibo. Vaya, está bueno, si usted no lo quiere recibir, amén. Pero dentro de lo negativo también están las advertencias.
porque usted no quiere oír mal, pero sin embargo hay algunas cosas que hace mal. Entonces el Señor deja, como un cometa, hermano, o un barrilete o un papalote, como usted le quiera llamar. Usted lo deja, lo empieza a volar, hermano, y lo deja, y le da hilo, hasta que ya no lo ve, pero sabe que está ahí porque siente la presión. De la misma manera deja el Señor, deja tiempo y llega un momento en que entonces le pone tope, porque si no se le va el cometa. Entonces, una de las formas es ver, pero mira esta otra. Oye, hijo mío, Proverbios 4:10, y recibes mis razones y se te multiplicarán años de vida. Ok, entonces hay una de ver y hay una de oír. El que oye puede tener vida extra, puede tener más años de vida. De igual manera el que ve. Por eso alguien dice por ahí que uno ve lo más que uno quiere ver. Y hay otras cosas que no queremos ver. Por ejemplo, los problemas de una familia o los problemas de una pareja, esos se pueden llegar a ver. Gracias, mamá. Se pueden llegar a ver. Los problemas de una familia se pueden llegar a ver y se puede llegar a aprender. Porque, hermano, no queremos que eso suceda en lo nuestro. Pero así como usted puede ver las familias, que algunas que usted ve que tienen problemas, puede hacer que en algún momento alguna de su familia, algún su familiar o usted mismo como familia puede tener situaciones y otros están aprendiendo de ellos. Por eso es muy importante. Ok, entonces, voy a pasar a lo que son las clases de advertencias. Porque ahí es donde me interesa entrar. Mire, aguántame 20 minutos y nos vamos. ¿Ya vio que se está pasando rápido el tiempo? Va, mire pues. En la palabra del Señor, las advertencias son importantes. Vuelvo a la carga. Y cada una de esas advertencias nos está marcando un tiempo en nuestra vida. Pero también lo marca aquí en la iglesia. Por ejemplo, cuando usted oiga que se está hablando de pecado en la iglesia, debe de saber que en algunos, hermanos, los está previniendo del pecado. En general, hermano, puede ser cualquier clase de pecado. Porque el Señor siempre toca la puerta antes. El Señor te prepara. Obviamente por las situaciones que van a suceder o en las cuales están sucediendo. Nunca va a venir de sorpresa. Por eso tienes que poner atención a las profecías. Hermanos, si hay alguno que, por ejemplo, hay hermanos que no les gusta la alabanza. Entonces, déjeme darle una advertencia. A los que no les gustan las alabanzas, ni la adoración, y mucho menos escuchar la profecía. Como no escucha la profecía, el día que venga la prueba, que venga la situación difícil, le va a caer de sorpresa. Porque el que oye la profecía, hablando de la profecía, el que oye la profecía sabe muy bien que le está hablando a su corazón y tiene que estar preparado. Por ejemplo, ¿qué dijo la profecía hace algunos minutos atrás? Yo, Jehová, yo te guiaré el camino, pondré una nube. Mire el que está escuchando. Bueno, yo las estoy escuchando. O sea, yo tengo que estar atento porque si yo creo que el Señor está derramando en un vaso, Él está hablando. Yo pondré mi nube, te mostraré el camino. Con aceite empezó a hablar. Con aquellas situaciones, hermano, que definitivamente necesitamos aceite para poder ser sanados, curados. Pero el que no oye la profecía nunca va a entender y tampoco va a saber la advertencia que le está hablando el Señor. Porque, hermano, perdóneme, las profecías no son de balde. Tienen, hermano, una meta, porque son espirituales. Ahora, volvemos otra vez a la medida de fe. El que no tiene fe, hermano, le pasan por encima. Por eso ni las bendiciones tampoco las va a alcanzar mientras que su fe sea poca, porque si no, hermano, no las va a poder cargar, hombre, porque hay algunas bendiciones que se deben de cargar.
Mire, pastor, yo no creo, yo no sé dónde está eso en la Biblia, pero le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los de Coat. Los de Coat eran los únicos que podían cargar las cosas del tabernáculo. Usted sabe que el arca se llevaba a hombros, pero no cualquiera podía llevar en hombros el arca. Eran ciertas personas las que podían tener esa carga, pero ya voy a hablar de eso más adelante. Entonces hay clases de advertencia. Número 1. Guardaos. Ahora, déjeme hablarle esta palabra guardados, porque creo que hasta aquí no la hemos tocado. Esa palabra shamar, también que quiere decir advertencia, pero también quiere decir guardados. Eso es lo que quiere decir advertencia. Guardados. Por eso aquí, hermano, no dice advertencia, sino que dice guardados. Esa palabra también, hermano, advertencia quiere decir mira, mira. Por eso, hermano, cuando usted de repente está hablando coloquialmente con alguien, le decir mira, mira. Eso quiere decir poner atención. Pon tus ojos a lo que te voy a decir. Pon tu mente, ahorita te voy a decir algo. Mira, si compras esto en este lugar te van a dar esto. Entonces está dando una información extra que le va a convenir. Entonces cuando usted vea la palabra guardados en la Biblia, quiere decir advertencia. Quiere decir pongamos atención, pongamos cuidado. Quiero poner un cerco alrededor, quiero protegerte, quiero cuidarte, quiero poner ahí al pastor para que no te desvíes. Entonces, una de las palabras donde vemos la palabra advertencia es en Éxodo capítulo 19, versículo 12. Mire lo que dice ahí, pues. Estoy leyendo Reina Valera, revisada el 60. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, oiga la primera advertencia, guardaos. ¿Qué quiere decir guardaos? ¿Qué quiere decir guardados, amados? A saber, va. Como te lo acabo de decir, para que se despierte un poquito. ¿Qué quiere decir guardados? Advertencia, hombre. Advertencia. O sea, duérmase, pero no se me vaya a ir de una vez. Porque si se me va de una vez, hermano, de repente le pego un grito y si le da un soplo al corazón, no es mi culpa. Entonces mire lo que dice ahí, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Oiga lo que dice ahí, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. Ok. Usted sabe muy bien, el Señor iba a descender, hermano, mire qué cosa más gloriosa. Iba a descender en un monte, pero le dijo a Moisés, mira, cuidado, vas a poner una cinta y de aquí para acá nadie tiene que pasar. Ni hombre ni animal, porque el que pise de ese límite para allá se muere. Usted sabe muy bien que descendió en aquel monte, hermano, tembló, hubieron rayos, hubieron de todo. Pero esta palabra guardados está dando una advertencia y la advertencia es de límites. Ahora, eso lo podemos poner, hermano, yo quiero tomarlo y lo quiero alocar. Lo quiero poner en un término de orden. Oiga pues, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay límites. Por ejemplo, usted sabe muy bien que el tabernáculo está dividido en 3 dimensiones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Habían unos que podían ministrar en el atrio, otros en el lugar santo. Solamente uno podía entrar una vez al año al lugar santísimo, nadie más, que se llamaba el sumo sacerdote. Entonces habían límites. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que caía maná todos los días, pero ¿hasta cuándo dejó de caer maná? Dejó de caer maná cuando llegaron al límite de la tierra de Canaán. Entonces hay límites. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros dentro de la iglesia debemos de saber que tenemos posiciones y que cada posición tiene su límite y que de ese límite no nos podemos pasar.
Mire, déjeme explicarle. Las posiciones son por medio de entendimiento. El que no entienda las posiciones las va a criticar. El que no entiende, critica y señala. O está en desacuerdo. Pues, eso es una medida natural. Pero nosotros todos tenemos posiciones. Pero si en algún momento, a causa de su ignorancia, critica, se está pasando del límite. Y puede ser que al pasarse del límite, hermano, porque el Señor lo está viendo. Por eso, si una de las situaciones que nosotros debemos de tener con mucho cuidado, cuando haya algo, hermano, dentro de la iglesia que le esté de desagrado, y si usted no lo entiende, no lo vaya a criticar. Podemos hablar de la doctrina. Si hay algo que usted no entienda de lo que estemos enseñando, es más, el apóstol lo estaba explicando hoy en la mañana, sería bueno que usted viniera y lo viniera a preguntar cara a cara. A que no diga, sí lo entendemos, estamos con usted, y al salir lo critique o lo ponga en negativo. Porque entonces ahí, hermano, nos hacemos de dos caras. Y ese es un problema. Entonces, hay límites, en todo hay límites. Por ejemplo, hay decisiones que le incumben al pastor. Y esas decisiones no, hermano, no lo tienen que agradar a usted. Porque puede ser, hermano, que no esté entendiendo lo que el Señor me está dando a mí a entender o de lo que yo estoy entendiendo de usted, que es bien difícil. Ahora, hermano, usted debe de saber que, mire, hay momentos en que yo me tomo la molestia para medio explicarle y darle una razón. No tendría que darle una razón, perdóneme. No se vaya a sentir mal, yo le amo. Pero hay momentos, hermano, que son límites en los cuales nos dividen. Y esas divisiones nos van a ayudar a que nosotros trabajemos como un cuerpo. Ahora, ¿hubieron cosas que a mí no me gustaron cuando estaba mi pastor? Sí, muchas. Ay, hermano, muchas. Pero ¿sabe qué hice? Me sujeté. Y en cada una de ellas el Señor me iba enseñando. Algunas no eran muy placenteras. Mire, en una ocasión, hermano, me puse a platicar con mi pastor. Y empecé a platicar y de platicar me pasé a argumentar. Y como que me puse un poquito los moños y después de argumentar como que me puse un poquito a alegar. Entonces llegó un momento, hermano, que mi pastor me dijo, hasta aquí llegas. Mire, me marcó el límite. Hasta aquí llegas. O sea, ya no te quiero escuchar. Ya no te quiero oír. Ahora me toca a mí responderte. Hermano, y me respondió. Y me explicó todas las cosas. No me tenía que dar la explicación. Pero como me amaba, me explicó. Entonces, hermano, dentro de la iglesia hay límites. Entonces debemos de guardarnos de los límites. Por ejemplo, cada quien en sus casillas. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes, hermanos, departamentos. Están los supervisores, están los directores y ahora que tenemos ancianos. Los supervisores no pueden venirse a meter, hermano, en el departamento que no les corresponde. Los directores no pueden venir a tomar decisiones de otro departamento, porque cada quien tiene su posición. Ese es el orden. Por eso cuando alguien, hermano, no sabe qué hacer, mire, eso es del hermano que le toca allá, él es el hermano de sonido. Muy bien. Allá es el hermano de Ujieres. Allá está la hermana de tal departamento. Cada quien tiene su posición y cada quien tiene sus límites. Entonces, cuidado con los límites. Por ejemplo, mire lo que puso el Señor. Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo, no, hasta aquí vas a llegar porque de aquí para acá ya comienza Israel. Y mire qué interesante, hermano, que a Israel le dio los límites. Le dijo, mira, vas a estar desde aquí, desde este desierto hasta el otro desierto, luego del mar hasta este mar, esa va a ser tu límite. Pero hermano, ¿por qué no le dio toda la tierra? Era más fácil, ¿va? No, solo le marcó los límites. Hermano, es lo que tiene Israel ahora. Y de ahí, hermano, empezó a repartir todas las naciones. Entonces todo tiene su límite. Mire, hasta los días del hombre, hermano, tienen límite. Mire lo que dice Job, capítulo 14, versículo 5. Ciertamente, hablando del hombre, ciertamente sus días están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ahora, nosotros, gracias a Dios, no sabemos esos límites, porque, hermanos, si supiéramos el día que nos vamos a morir, desde ya estuviéramos tristes. No se vaya a sentir triste. Pero para morirse, ¿cuál es el requisito para morirse? Vaya. ¿Quién está vivo? Va. La palabra dice que el cristiano no muere, ¿verdad? El creyente no muere, sino que ¿qué? Duerme. Mire qué bonito. Por eso los que no tienen esperanza, hermano, están llorando porque ya se van a morir. Pero nosotros dice que el morir es ¿qué? Ganancia. Por eso el cristiano, el creyente que entiende las cosas de la palabra, sabe que morir es ganancia. O sea, ay, qué bueno, vamos a ir a ver a Jesús, vamos a ver a Cristo. Claro, hay algunos que no están tan contentos por eso, ¿va? Pero le digo algo, no sé cuál será el número de años, pero de que tiene límite, algún día va a escamiquear. Vaya, vio, pues nadie, uno dijo amén, por lo menos por eso lo dije, ¿va? Que todos pudieran decir, amén, aleluya, vamos a ver a Cristo. ¿Cuántos quieren ver a Cristo? Va, entonces, ¿por qué no se quiere morir? Va, reprendemos, va, está bueno, no hay clavo, lo acepto. Todavía no se va a morir, hombre. Mala hierba nunca muere, dice por ahí. Va. Ahora mire otro. Le voy a hablar de otro. Me quedan 9 minutos y nos vamos. Guardados del corazón. Va, mire pues. Deuteronomio 11:16. Guardados. Mire lo que dice. Va. Advertencia. Hello. Red flag. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Vaya, ahí está hablando de la idolatría. Pastor, usted ha hablado de la idolatría en varias ocasiones. Amén. Le hago una pregunta. ¿Qué es infatuarse? ¿Qué es infatuarse? Porque hermano, podemos leer la palabra del Señor. Dice que mi corazón no se enfatua. Pero no me voy a infatuar. Pero entonces, ¿qué quiere decir infatuar? ¿Obsesionar? ¿Quién dijo eso? Obsesionar, una parte. Quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, me gustó fíjese. Esta definición que da este diccionario. Mire lo que dice ahí. Infatuación es el estado caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional, o sea, tonta, estúpida. Porque a veces, hermano, mire, a veces las pasiones nos hacen que nosotros cambiemos el corazón y dejemos las cosas que nos edifican. Por ejemplo, una de ellas pudiera ser el pecado, porque el pecado nos hace cambiar. Mire, el pecado nos hace ver una fantasía.
Y es más fácil seguir una fantasía que seguir una verdad. Por eso cuando vienen pasiones, hermano, que son irracionales, o sea, son difíciles de poder creer, pero a causa de nuestra concupiscencia, de nuestra carnalidad, obviamente sucede. Ahora, ¿por qué le puse la palabra corazón también en rojo? Porque esa palabra corazón quiere decir espíritu. Sabemos que el corazón pues también es el hombre interior, también quiere decir alma, pero esa palabra, creo que es la palabra sabá, quiere decir espíritu. Por eso, hermano, mire, si ahí está hablando de idolatría, usted debe de saber que esa idolatría se hace en el espíritu, ya es en un nivel espiritual. Por eso el Señor les estaba llamando la atención, porque no era una cosa que era solamente del cuerpo, ni tampoco del alma, sino que había llegado al espíritu. Por eso aquellos que se aman, que el Señor les dice que no se vayan a infatuar, eso quiere decir algo que llegó hasta lo más profundo, o sea, hasta su espíritu, que los hizo cambiar. Por ejemplo, hay varios hermanos que antes eran bien cañones, hermano, en la iglesia, y ahora ya no están. Entonces se dejaron infatuar. ¿Vino alguna prueba, alguna situación que les hizo activar pasiones tan profundas y tan fuertes que no pudieron controlar, pecaron y ya no pudieron restaurarse? No sé, por la vergüenza, o puede ser que fue demasiado profundo, que tuvieron que cargar con ello. Yo conocí a una hermana. Y la hermana tenía sus años en la iglesia. Su esposo caminaba juntamente con ella en la iglesia. Hasta que tuvo un amante. Ahora, yo quiero que usted ponga atención en eso. Porque mire, una cosa es caer en adulterio y otra cosa es vivir en adulterio. Porque vivir en adulterio quiere decir que usted le está quemando la canilla a su cónyuge y lo sigue haciendo. Entonces estas situaciones, hermanos, estas situaciones ya no solamente están en el alma, sino que penetran al espíritu. Y de ahí, ¿cómo las sacamos, hermanos? Si no es solamente de orar y en el nombre de Jesús salen y ya se salieron. No. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió hasta el momento? Perdón, hasta ese momento empezó a vivir en esa condición y se tuvo que ir de la iglesia. Al menos me recuerdo que habían varios años, hermano, que él todavía no había regresado a la iglesia. Es más, se tuvo que divorciar. La hermana se terminó divorciando y casando ella con otra persona. Y esa persona tuvo que quedar viviendo con esa persona, hermano. Y la otra persona, comparándola con la esposa que tenía, Dios mío, una gran diferencia. Por eso son situaciones, hermano, que nosotros debemos de tener cuidado con la pasión irracional. Entonces, infatuarse también quiere decir creerse, también quiere decir soberbio, o sea, que se levantó de tal manera que ya no puede volver a tener esa mansedumbre, ese control, ese dominio propio. Entonces viene el Señor y le dice, cuidado, cuidado, porque cuando vienen pasiones asquerosas, no las vas a poder sobrellevar y luego vas a terminar como iniciaste, sucio. Por eso, hermano, cuidado, por favor. Por eso el Señor dice, guardaos, guardaos. Atención, voy a dar un aviso, porque las situaciones que pueden venir muy fuertes, que no te vas a poder levantar. Cuidado con eso. Ok. Otro, guardaos de la carga. Jeremías 17:21. Me quedan 3 minutos. Si querés, ayúdame, papito. 3 minutos. Por favor, el piano. Jeremías 17:21, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová,
guardados por vuestra vida de llevar carga. En el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. A la hermano. Ahora, mire, aquí de esto de cargas pudiéramos hablar varias cosas. No le puedo mencionar todas, ¿verdad? Pero mencionemos algunas. Algunos tipos de cargas. Hay cargas de pecados. Y hay algunos pecados que son ocultos. Esos son pecados de los cuales no queremos confesar. Ahora, ¿por qué no los queremos confesar? Porque nos da vergüenza. Porque son pecados, hermano, que nosotros hemos cometido. Puede ser que viene una pasión irracional. Son pecados que de alguna manera no podemos confesar porque nos va a llevar o podemos llegar a pensar que el que escuche, bájale un poquito, papito, al que escuche, mire qué interesante, le vaya a cambiar su forma de pensar de lo que es. Pero le digo una cosa, hermano, le digo una cosa. Mire, si no confesamos nuestros pecados, vamos a tener cargas. Y esas cargas los que nos van a llevar es a que no podamos servir a Dios. Porque las cargas pesadas, hermano, no fueron hechas para nosotros. Mire, Salomón contrató a 70,000, si no estoy mal, a 70,000 hombres para llevar carga, pero esos tipos sabían llevar la carga. Nosotros no fuimos para llevar carga, más que la carga de nuestra cruz, que es fácil de llevar, es ligera, la carga es ligera. Por eso, hermano, mire, hicimos algún error. Ay, hermano, sí, mire, eso fue hace 15 años. Yo ya no creo que eso sea válido, que no es válido. Ahí lo tiene, hermano, y eso hiede. Ese pecado que está ahí, definitivamente, ahí está escondido. Por eso debe de ministrarse. Por ejemplo, le digo algo. Y que el Señor nos libre, ¿va?, del adulterio. Pero imagínese caer en adulterio y llevar esa carga adentro. Porque, mire, hermano, usted puede decir fue culpa, fíjese que cómo era la mujer, cómo era el marido, cómo era la esposa, cómo era. Pero usted realmente sabe la verdadera verdad dentro de usted. Y si usted, hermano, sabiendo eso, diría, wow, se va a sentir mal por años. Porque es una carga que no lo va a dejar. Es más, puede llegar a tener hijos. Y los hijos, porque esos pecados están adentro y están en el alma. Y recuérdense que después tenemos hijos. Y los hijos, hermano, están dentro. De dicha de paso, ellos pasan viendo, hermano. Ay, el alma, el alma, el alma. Pecados ocultos. Hermano, confesemos los pecados ocultos. Por muy difíciles que fuesen. Por muy vergonzosos que fuesen, hermano. Si usted los confiesa, alcanza misericordia. Hay pecados que posiblemente algunas hermanas digan, pero ¿cómo voy a decir yo eso? Hermano, hay tantas cosas que nosotros hemos escuchado. Y le digo algo, qué bueno cuando viene eso. Cuando se confiesa viene una libertad, porque esa carga se cae. Pero hay otra carga, es la carga de opresión. La hermana. Eso de pecados ocultos, usted sabe muy bien que está en Salmos. Carga de opresión, eso lo menciona Isaías en el capítulo 58. También están las cargas pesadas y difíciles de llevar. Esas son aquellas, hermanos, que los fariseos ponían a los hombres, pero ni ellos dicen que con un dedo podían hacer. Entonces hay cargas que son pesadas. Por ejemplo, hay esposas, hermanos, que tienen que llevar la carga de los hijos. Porque son madres solteras. Porque le digo algo, hay hombres, hermanos, que las han abandonado. Esa es una cosa, hermano, bien difícil. Y hay otras que se pueden llevar, pero son muy difíciles. Por ejemplo, hay cargas que son difíciles, hermano.
Por ejemplo, cuando una esposa no ayuda a su esposo, hermano, para trabajar, ese puede ser una carga muy difícil para su esposo. O hermano, un esposo que no quiera trabajar, hermano, y que la pobrecita esposa tiene que ver de dónde saca, hermano, el billete para poder cumplir las cosas, porque si no, no se puede. Esas son cargas, hermano, difíciles de llevar. Mire, si usted se quedó sin trabajo, tiene que empezar a buscar, hermano. Pastor, es que fíjese que a mí no me gusta hacer ese trabajo. No importa. Si no le gusta, mire, tiene que empezar ahora. Ya después en el camino nos vamos, hermano, proponiendo otras cosas, hombre. Eso es lo que yo constantemente le digo, hermano, a aquellos que tienen que empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar, lo que sea. No, hermano, yo nunca he cocinado, no importa. Hoy es el tiempo para que aprenda a cocinar. Hermano, yo nunca he podido, miren, ni siquiera he podido cortar un pedazo de tabla. Corto la tabla juntamente con los dedos me voy a cortar. Pues entonces así va a aprender a cortar madera, sin dedos, pero aprendió. Entonces hay cargas pesadas, otras cargas de enfermedades y maldiciones, Dios mío. A veces los pobres muchachitos, hermano, pagando por nuestras estupideces. Debemos de venir y pedir perdón, hermano. Pero también hay otras cargas molestosas. Hermano, eso está ya en Éxodo, cuando los egipcios le ponían cargas a las cargas de aquellos que tenían que hacer los ladrillos y les molestaban, hermano, les ponían gente para que molestaran la carga. Ellos llevaban bien la carga y ponían otros para que no la llevaran bien, hombre. Muchas formas de carga. Cuidado. Pero le dejo esta. Guardados de la infidelidad. Malaquías 2:15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Pero mire lo que se dice. Guardaos, pues en vuestro espíritu, oiga, y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Usted sabe que en Malaquías, hermano, este es un capítulo y un versículo que lo sonamos bien, ¿verdad? Capítulo 3, cuando hablamos sobre los diezmos. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Pero en capítulo 2 empieza a hablar de la infidelidad, porque antes de que llega, hermano, a los diezmos, empieza explicando la infidelidad. Entonces yo quiero aquí 2 minutos, porque en Malaquías, ese fue 2:15, 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, oiga lo que dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, oiga lo que dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Luego mire lo que vuelve a decir, guardaos otra vez. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora, ¿por qué habla del espíritu? Porque la infidelidad llega hasta el espíritu. La infidelidad no es solamente en el cuerpo, sino que llega a lo más profundo. Hermano, si usted es infiel con su esposa, con su mujer, con su esposo, con su hombre, le es infiel a todos los demás, porque sobrepasó la línea. Ahora, yo quiero ver esa palabra repudio, porque mire, hermano, él empieza a hablar de la infidelidad, pero luego dice que Jehová aborrece el repudio, pero está hablando de la infidelidad. Entonces veamos qué quiere decir. Ahora, esa palabra repudio quiere decir muchas cosas, pero mire qué quiere decir, descargar. Porque déjeme decirle algo, hermano, el estar casado es una carga tremenda. Pero entonces hay algunos que quieren descargar esa carga. O sea, ya no aguantan. Ya estuvo suficiente.
Hay algunos, hermanos, por algunas cositas, y algunas son cosméticas, que ya no quieren estar con la esposa. Yo conocí a un hombre que se quería divorciar de su mujer porque la mujer no se quería arreglar los dientes y tenía los 2 dientes de aquí enfrente podridos. Yo dije, me voy a divorciar, me voy a ir. Es cosmético, hermano. Mire, quiere decir descargar, despedir, hermano, quiere decir partir, sacar. ¿Sabe qué quiere decir? Soltar. Por eso, una persona, hermano, cuando empieza a repudiar a su mujer o quiere repudiar a su marido, lo que quiere es partir, quiere quitar la carga, quiere soltarlo. Claro, hay situaciones en el matrimonio pueden haber muchas situaciones, hermano, a veces porque se quieren soltar, claro. Algunos se quieren soltar porque su esposa es infiel, hay otros se quieren soltar porque su esposo es infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, cuidado con el repudio. El Señor aborrece el repudio. No podemos solamente decir y me voy a divorciar. Hay que trabajar, en el matrimonio hay que trabajarlo, hermano. Y hay que llevar una carga entre los dos. La gente piensa que el casarse es estar feliz para toda una vida. No, ahí comienzan los problemas. Mire, y si no los tiene ahorita, amén, gloria a Dios, pero en algún momento va a estar en desacuerdo. Ahí va a ver que en algún momento va a estar en desacuerdo. Y como está en desacuerdo, va a empezar a gritar, va a empezar a insultar, va a empezar a menospreciar, porque hay algunos que les come la boca para menospreciar al cónyuge, hermano. Pero así grosero. Y le empiezan a quitar el valor, hermano, que adquirieron una vez cuando dijeron sí acepto. Por eso urge, hermano, que nos arreglemos, nos pongamos a cuentas. Por eso, en el versículo 15, versículo 16 de Malaquías 2 veces, guardaos. ¿En dónde? En nuestro más profundo de nuestro ser. Guardaos. ¿De qué? De la infidelidad. Voy a dejarlo ahí por ahora. Hay otras clases, hermano. Voy a tocar otras clases, pero ya no me da tiempo. Yo solo quisiera que se pusiera de pie y que oremos. Amados, las advertencias de Dios son para que sigamos caminando. Las advertencias de Dios es para que nosotros continuemos el camino a la salvación. Nunca vaya a menospreciar una advertencia, sobre todo cuando vienen de Dios, cuando vienen directamente de los vasos, hermanos, que el Espíritu Santo está utilizando, es decir, la profecía. Esté con oído atento. ¿Sabe por qué? Porque el que profetiza dice que edifica la iglesia. Por eso el que está profetizando está edificando a la iglesia. Y la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nos está edificando. Pongamos atención para que cualquier situación que nosotros, hermanos, estemos aconteciendo, estemos atravesando, lo podamos hacer con la fuerza de Dios. En el nombre de Jesús. Cierra ahí sus ojitos. En camino